vamos a fondear ahí en el fondo. mi afición, Nos encontramos en Mykonos y el otro día había un crucero y era ya algo insoportable. Pero hoy hay 4 cruceros y apenas se puede caminar por las calles, además de autobuses para llevar a la gente a todas partes. Seguro que hay todo tipo de turismo y yo lo conozco bien. Turismo que le gusta estas islas, este tipo de decorado. Pero no es nuestro caso. Estoy deseando de marcharnos de aquí. Porque estar en Delos antes de ayer, absolutamente solos, en un fondeo espectacular, ver desde aquel fondeo las luces y la música de Mykonos y a los 2 días estar en este lado echando de menos aquel fondeo, porque aquello es lo que realmente nos gusta. Para el navegante supongo que es visita obligada, pero absolutamente prescindible. Hay muchos sitios a los que me gustaría volver, Mykonos no es uno de ellos. Esto me resulta absolutamente familiar. Yo lo he fomentado, lo he construido, he trabajado en este mundo y por eso me fui, para no verlo más. Y aquí estoy, viéndolo de nuevo. Hemos dejado nuestra Zodiac aquí, en este muelle, en este pequeño muelle de pescadores, donde atracan los barcos de pesca locales, ¿no? Y donde atracan los barcos de desembarco de los ferries. De manera que tienen una especie de control allí, en aquel sitio, donde está la carpa violeta. Y de alguna manera, pues nosotros no pasamos por la cola que pasan ellos y pasamos por otro sitio. Y 2 personas de seguridad tienen totalmente restringido el acceso al muellecito. Y 2 personas de seguridad de Costa Concordia, de la Costa Crochet, de los cruceros, nos ha prohibido el paso. Y le hemos tenido que explicar que tenemos la Zodiac aquí y no te dejan pasar, te acompañan hasta tu Zodiac, se han hecho dueños y señores del pantalán. Si no es con su autorización no pasas, desde luego no hay ningún policía griego ni nada que se le parezca. Están tomados. Mi amor, me encanta, me encanta. Aquí estamos Javi y yo, que queríamos saltar esta isla. Nos lo hubiéramos saltado directamente. No hemos podido evitarlo. Pero hemos tenido que venir por el bien de nuestra cohesión familiar y por la paz en la flota. Las primeras impresiones son, pues eso. Es que yo soy mallorquín, joder, es que esto ya me lo sé. La primera impresión es como un poco, sí, callejuelas que no pasan coches y tal, todo muy bonito, muy tal, pero es un decorado para turistas. Que ya me has cambiado de... Ferries fondeados fuera, que traen miles y miles de turistas. Hemos entrado en un agujero de gusano y hemos pasado a otra... Y cientos de tiendas con unos precios absolutamente
desproporcionado. A nosotros no nos van a sacar ni un euro, pero hay gente que sí se lo gasta. Devolvemos la conexión a los estudios centrales. En nuestra búsqueda de las pegatinas. A ver cómo son. This pelican. Yes. A ver cómo son los pelican. Okay. This and this. Okay. Yes. Me encanta. ¿No hay muchos turistas? Bueno, un pelín, pero tiene algo especial, es muy bonita. ¿No tiene muchas tiendas? Muchísima. Pero yo lo Y para miro. turistas y vicencos. De los que tienen plus. Sí, pero tiene su glamour y su encanto. Mira esto, las callejuelas estas. Me encanta. Luego lo voy a investigar, pero tengo curiosidad por saber cuándo Mykonos dejó de ser una isla de las Cícladas para convertirse en esto, en una isla que se la conoce solo por la fiesta y las juergas. Lo voy a buscar. Sí, esto es una calle. Tío, yo no quepo, Javi. Te cabe, sí. No, tú no. De lado. Es que lo tengo. Mira, tira de mí. Hostia, una mierda que casi no quepo, tío. O sea, que era al principio era cachondeo, pero luego me he visto sin oxígeno. Pues yo, mira. Llegar vamos a llegar, poco más. Estamos al lado. Estamos en una parte de Mykonos absolutamente inhóspita. Nadie la ha recorrido jamás, quitando estos dos extranjeros. Nadie ha pasado por aquí nunca más, solo los lugareños. De hecho, no hay cobertura GPS, estamos perdidos hace un buen rato. No sabemos cuándo volveremos a encontrar el océano. Parece ser que en esta isla, en algún sitio, ahí hay un restaurante que se llama Restaurante Nikos. Hay una familia de flamencos, no, de pelícanos, que viven por aquí, pero estamos a la caza de ellos y no los encontramos. Son bastante escurridizos y veloces. Entonces, no hay manera de pillarlos. Pues esto se llama las iglesias de Parroquiani, que hay 4 iglesias dando la vuelta y una quinta en el centro. Qué guapa. Pelícano, nada, ¿no? Nada. Se rumorea aquí en la isla que un día aterrizó uno perdido y es el único que jamás ha habido en Mykonos. Es una farsa. Es una farsa, dice Javi. No, lo rescataron, los habitantes de Mykonos lo rescataron porque después de una tormenta estaba herido. Y perdido, se había perdido, claramente. Estaba en migración y aterrizó aquí. Y lo curaron y se quedó aquí como 30 años y se murió a cabo de 30 años y se llamaba Petros. Petros, entonces no hay ningún pelícano en la isla, ahora mismo. Sí, es la tercera generación ahora y lo siguen llamando igual. Ah, qué interesante. Pero hace años que nadie los ve.